El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejante a los criados que están preparando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo para nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartir a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse el día menos pensado, y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Hermanos, esta es palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Qué alegría verles domingo a domingo a cada uno de ustedes. El sacerdote se alegra cuando ve a su pueblo, a sus fieles, reunidos en oración en torno a el altar, en torno a la presencia de Dios. Hace unos días un sacerdote de este decanato decía: la palabra de Dios es tan perfecta que ya no ocupamos ni siquiera decir nada, porque la palabra de Dios nos lo dice todo. Y tiene razón, pero hace unos días que me ponía a leer estas lecturas y este evangelio, ¿cómo aplicarlo a la luz de los acontecimientos que vivimos cada uno de manera personal, como esposos, como esposas, como hijos, como abuelos? ¿Cómo partir de esta realidad e iluminar el evangelio?
Y yo me puse a describir pocas palabras del libro de los Hebreos, en donde nos narra la fe de Abraham. Me pongo a pensar en esta palabra, fe y prueba, fe y prueba. Abraham tenía una gran fe. ¿Cuál es esa fe? Ir a esa tierra prometida, ir y vivir esa descendencia que tanto le hizo el Señor. Pero fíjense, en ese inter el Señor le pone una prueba. Abraham, siendo viejo, le pide sacrificar a su unigénito, le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham no dudó, no dudó. Entonces se me vinieron estas dos palabras para partir de ahí mi reflexión. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿En dónde has cimentado tu fe? Porque hoy creo que tenemos una fe un tanto cuanto inmadura. Si nosotros vemos algunos amigos nuestros que se han separado de la fe, que se han separado de nuestra iglesia, ¿por qué ha sido? Porque han puesto su fe en que quizá en un sacerdote, que quizá dio un mal testimonio, quizá en una religiosa que tampoco dio un buen testimonio, o quizá en algún laico como ustedes que tampoco dieron algún buen testimonio. Y entonces cimentó su fe en las personas y no cimentó su fe en quién, en Dios. Abraham cimentó su fe en el Creador. El Creador le hizo una promesa. Si nosotros vimos este texto, Abraham, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las arenas de la playa. Él cimentó su fe en esa promesa que le hizo el Creador. No la cimentó en ninguna otra persona. Hoy el mundo, ¿dónde tiene puesta la fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo la estás viviendo? Porque a veces para excusarnos, así decía otro padre amigo, para excusarnos, entonces lanzamos piedras, ¿verdad? Es que yo ya no voy a la iglesia porque no, ese padre no me cae muy bien. Es que ya no voy a la iglesia porque los horarios no están acomodados a mi trabajo. Yo no voy a la iglesia y excusamos. ¿No está cimentada nuestra fe? ¿Por qué? Porque si tu fe la pones sobre este cimiento, sobre esta roca de Jesús, entonces tu fe empezará a madurar, y entonces tendrás una fe fuerte y sólida como la de nuestro padre Abraham, que así le conocemos, el padre de la fe, el padre de la fe. Primera parte de mi reflexión del día de hoy. Y tomando en cuenta este evangelio tan hermoso, un evangelio en el que nos habla el Señor sobre aquellas cosas en donde hemos puesto nuestra esperanza. Y así empieza el evangelio. ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde lo has puesto? ¿Cuál es el tesoro donde está tu corazón? Muchos hoy, la gran parte de la humanidad lo ha puesto en lo económico, ¿sí? En lo económico. Y entonces, cuando nuestra economía no está muy bien, entonces nos preocupamos porque hemos puesto nuestra confianza en la economía. El Señor no nos desampara, fíjense. Hagan la prueba y verán que el Señor no te desampara. El Señor te dará lo necesario, lo que ocupes, pero solamente confía. Regresamos a la fe. Regresamos a la fe. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está puesto tu tesoro? Ahí está puesto tu corazón.
siguiendo este evangelio, contemplando y partiendo de la realidad que vive el 99% de la humanidad, en donde nos expresa algo importante. ¿Estamos preparados? ¿Estamos velando o no estamos velando? Hace unos días venía un amigo conmigo y le hacía una pregunta. En este momento, ¿te sientes contento y feliz por lo que has hecho? ¿Y qué no has hecho de lo que te sientas infeliz? Y si ahorita en este momento el Señor te llamara, ¿qué harías? Y me decía, Padre, estoy contento por muchas cosas que he hecho, pero también estoy avergonzado por otras cosas que no debería de haber hecho. Y se ponía y me decía, analizando, Padre, estas cosas que hice y que de las cuales no me siento contento, las hice cuando me aparté de Dios, cuando me alejé de Dios. Entonces caí en esas tentaciones, en esas cosas de las cuales no me siento contento. Hoy vemos cómo el Señor nos invita a ser como ese buen administrador que dice a su tiempo le da la comida, la bebida a los empleados, los trata con cariño, con honestidad. Dice, cuando venga el amo, entonces lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el mal administrador dice, tardará mucho en llegar, entonces maltrata a los empleados, come y bebe y los trata de mala manera, dice, llegará el amo el día menos pensado y le hará correr la misma suerte de los malvados. ¿Cómo estamos hoy si el Señor nos invitara a su presencia? ¿Cómo estaríamos hoy nosotros? A veces hemos perdido tantos valores la humanidad y al perder esos valores estamos actuando como malos administradores, como malos administradores. Las palabras que yo he tomado hoy son fe, prueba, y esta otra que es la que nosotros tenemos, ¿estoy preparado o no? Concluye hoy el Evangelio también de una manera muy especial. Al que mucho se le da, mucho se le exige. ¿Sí? El Señor nos ha dado mucho y se nos exige aún mucho más. Hoy vamos a pedirle al Señor que durante este tiempo nosotros podamos cimentar nuestra fe en esa piedra angular que es Cristo. Él no falla, hermanos, Él no falla. A veces nosotros, sacerdotes, hombres de barro, igual que ustedes, podemos fallar, pero el Señor nunca falla. Pongan su fe, su confianza en el Señor, que esa fe no la muevan de ahí, no la muevan de ahí. A pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, que esa fe no se mueva. Recuerden a Pedro, Señor, si eres tú, llámame y mándame ir a ti. Y entonces el Señor le dice, ven Pedro. Y cuando va caminando sobre las aguas, siente el viento, siente el estruendo de las olas y empieza a perder la confianza. ¿Y qué sucede con Pedro? Se empieza a hundir. ¿Y qué grita Pedro? Sálvame, Señor. Y el Señor lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Que no les pongan dudas nadie a ustedes, que no les pongan dudas, porque su confianza
la han puesto ¿en quién? En el Señor, en Él solamente, en el Señor. No pongan su confianza en nadie. El Señor es el que no defrauda, el que no falla. Y si alguna vez falla alguien, no pongan su confianza en eso, porque el Señor nos llamará a cada uno de nosotros a cuentas. El Señor me llamará a mí a cuentas como sacerdote. Me dio mucho el Señor, me va a exigir mucho. Fallé, pues me dará muchos azotes el Señor, porque me ha confiado mucho. Así es de que ustedes nunca pongan su fe en las personas. Sigamos pidiendo por todos ustedes, por sus familias, pidiéndole a Dios que cada domingo nos veamos como familia y como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.